Bienvenidos a la sesión 2 del taller Cálculo y Análisis 2. Vamos a ver entonces un poquito de sucesiones convergentes. Entonces, cuando hablamos de sucesiones convergentes, en realidad estamos hablando de límites al infinito. ¿Y por qué es lo mismo? Porque acuérdense que el dominio de las sucesiones son los naturales. Y si usted lo ve gráficamente, los naturales es un subconjunto, pues no solo de R, pero específicamente también de R más. Entonces, en realidad, cuando yo estoy analizando una sucesión, que acuérdese que es ver como de manera discreta una curva, entonces lo que me interesa es qué va a pasar cuando va al infinito. De la misma manera como cuando calculábamos límites de una función, pero al infinito, cuando decíamos x tiende a más infinito. Entonces es lo mismo. Vamos a analizar los límites cuando n tiende a infinito. Entonces, como habrán visto, que me preguntaron varios de la tarea, y en general, como habrán visto con los ejercicios, tendremos que recordar otra vez las definiciones de delta epsilon de los límites, que es un concepto, muchachos, que es rudo en el sentido es muy abstracto. Inclusive, digamos, cuando ustedes se lee la definición y lo ve de manera gráfica, usted dice, sí, pero es obvio, ¿verdad? Si me acerco por un lado, entonces su imagen también se tiene que acercar, ¿verdad? Pero porque de repente usted está analizando, voy a tratar de no detenerme tanto en esto, porque sé que lo hemos, ustedes al menos lo han hablado ya varias veces en al menos cálculo 1 y me imagino que en cálculo 2 el profe lo retomó. Pero también para convencerme a mí mismo que sí lo puedo explicar. Si yo entonces estoy en un punto y yo entonces quiero acercarme a este punto, entonces aquí está el famoso llamado, bueno, este no es epsilon, este es delta. ¿Ah? Entonces yo me empiezo a acercar tanto como yo quiera y entonces usted dice, claro, porque si yo evalúo esto, entonces su imagen va a estar cerca de la imagen del punto donde yo me quiero acercar. Sí, pero porque esta función es bonita, es bien portada, es continua y dentro de ese vecindario no ocurre cosas extrañas. Cuando eso no es cierto, bueno, por ejemplo, digamos, si usted tiene una función asíntota en un punto, ¿sí? Y entonces cuando usted grafica y eso es asíntota, entonces va para infinito. Entonces, cuando yo me quiero acercar a este punto, eso no se acerca a nada, ¿sí? Porque si lo ven, en vez de acercarse a un valor, en realidad se empieza a alejar. Los valores se hacen más grandes y más grandes. Entonces, más bien eso tiende a infinito, ¿sí? Entonces, es un concepto, muchachos, que como en este caso en particular, como el valor no se está acercando a nada en concreto, entonces decimos que el límite no existe, ¿verdad? Que si han notado existen dos tipos de no existencia. Cuando es porque va hacia infinito, ya sea positivo o negativo, o cuando en realidad los valores que dispara son tan extraños uno de otro que no hay límite, ¿verdad? Creo que, no sé si lo han visto, por ejemplo, la función seno, a ver, dibújate, seno de 1 entre x. Esta función es rarísima cuando usted quiere acercarse al cero. ¿La han visto o no la han visto? Porque la puedo poner en GeoGebra. ¿La han visto? No ¿Les, lo recuerdo. les gustaría que les enseñe la grafiquilla? Vamos a ver si es esa, porque si no, capaz estoy. Sí, es esta. Se va a compartírsela, no importa. Compartir. Entonces, esta función, cuando yo me acerco,
Los puntos están tan, pero tan pegados que cuando yo me acerco se dispara en algún valor entre 1 y -1. Entonces aquí tampoco el límite existe, porque es tan pegado lo que está esta oscilación que no se puede determinar su límite. ¿De acuerdo? Cuando tiende a cero, ¿verdad? Ojo, cuando tiende a cero, cuando tiende a infinito, es obvio que está acotado. Pero aquí es donde hay problemas. Entonces el límite no existe porque disparan varios valores. ¿Bien? Pero ojo que aquí no decimos, no existe porque es infinito. No, 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 no. Porque estamos seguros que ese límite, algún valor va a estar entre 1 y -1 cuando yo voy iterando los distintos x. Pero no hay un valor en concreto en el que se acerque. ¿Sí? No sé si les queda claro esa idea o lo ven muy loco. Sí. Bueno, ahí les dejo. Una pregunta, pero ¿esto Sí. sería para, como hablando de convergencia o sería como para ver un caso cuando el límite fuera cero? Ah, claro, esto no es convergencia, porque cuando hablamos de convergencia es cuando nos interesa el infinito. Esto es como, en realidad es una curiosidad de ver los límites, porque los límites tienen mucha, mucha complejidad. Sí, pero aquí no estamos hablando de nada de convergencia porque esto en realidad no va a infinito. Sí, Ok, sí, 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 está bien, sí, entiendo, sí, gracias. está bien. Bueno, volver a compartir entonces. Sí, es porque me interesa hablarles otra vez del límite, ¿sí? Y de hecho, límites, muchachos, lo van a ver también en el cálculo 3, entonces es importante este concepto de límite, es muy, muy importante. Entonces, es ese famoso concepto de para todo épsilon mayor que cero existe un delta. Es un refrán, apréndaselo, vívalo, interioricen usted, voy a aprenderme la definición formal de límite. Eso es un reto para uno. Bien. Que particularmente cuando uno lo adapta a límites al infinito, ¿sí? Permítame para hacer un color, límites al infinito. Y estamos hablando de que su dominio solo son naturales, entonces uno lo discretiza un poco, en donde hablamos de un natural, n mayúscula, tal que la distancia del valor de la sucesión menos el límite al que converge es menor a ese épsilon para todo n mayor o igual al n mayúscula que medí. ¿Sí? Es decir, que yo puedo fijar un n de aquí, un n natural, y que yo puedo tomar el siguiente término a ese, y yo me puedo garantizar que la distancia entre eso y el valor al que estamos queriendo ver si converge va a ser tan pequeño como yo quiera. ¿Sí? Acuérdense que este épsilon puede ser grande también, pero lo que interesa es cuando sea pequeño, porque estamos calculando distancias. Y si queremos ver si esto es prácticamente lo mismo, es porque prácticamente su distancia es cero. Y entonces con esto del épsilon, ¿verdad? Es de que si yo me puedo dar, qué sé yo, quiero que sea pequeño así, o quiero que sea pequeño así, o quiero que sea así de pequeño. No sé si me siguen. Entonces, para dar esta arbitrariedad, para dar esta generalización de no importa el que usted tome, entonces se habla de un para todo, ¿sí? Pero se generaliza inclusive para también cuando es grande, ¿sí? Pero obviamente, como les digo, interesa cuando sea pequeño. No sé si este concepto, les digo, hay que masticarlo un rato porque no es algo, ay, sí, lo entendí a la primera. Está bien, pero bueno, ese es el refrán, ¿de acuerdo? Apréndanse. Límites al infinito, sucesiones convergentes en realidad. Cuando yo digo que A sub n converge a R es lo mismo que decir esto. Okay. Bueno, entonces veamos ya ejercicios, ¿no? Que es lo que les interesa a ustedes. Disculpen la hablada. Escogí algunos que me parece que tienen su truquito
Si hay alguno... Es que por error aprieto control Z aquí, entonces por eso me pasa esto. Si hay alguno en concreto que ustedes dicen, no sé, pregúntenme. Y yo voy a tratar de ayudarles, porque este concepto en realidad, ahorita lo vamos a ver con algunos ejercicios, a veces es muy conveniente los elementos que tenemos que escoger aquí. ¿De acuerdo? Ok, me dan una sucesión que converge a L. Pruebe que a sub n al cuadrado converge a L al cuadrado. O sea, si yo los elevo al cuadrado, si yo elevo al cuadrado la sucesión, entonces converge al cuadrado del valor al donde converge. La original. ¿Ok? Entonces usted dice, di, pues obvio, no, eleva al cuadrado y ya está. No, hay que probarlo, definición formal. Entonces, si usted quiere probar para todo, existe, taca, 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 entonces usted empieza a discretizar. Que queremos probar un para todo. Entonces no importa el épsilon que yo tome, tiene que funcionar. Entonces vamos a darnos un épsilon positivo arbitrario. Entonces, ¿cómo uno dice, cómo uno toma un elemento positivo arbitrario? Y pues así usted dice, sea épsilon, este es un valor ya, no es cualquiera, mayor que 0, pero digamos que es arbitrario. Es decir, que yo pude tomar 1, no sé, José pudo tomar 0.1, Cristian pudo tomar 0.3, o sea, pueden tomar el que les dé la gana. Entonces, para eso es arbitrario. No tiene ninguna característica particular, más allá que es mayor que 0. Queremos probar que existe un n que cumpla esto. ¿Cómo uno finaliza con la prueba? Usted dice, tome este n y en efecto va a funcionar por esto. Entonces hay que buscar el n que funciona. ¿Ok? Entonces, para eso, no olvidemos a qué queremos llegar. Entonces, voy a hacerme un pequeño borrador. Voy a hacerlo con naranja. ¿Ok? Porque esto no es parte de la prueba. De hecho, sé que hay gente, principalmente los de mate, no está bien que usted ponga el borrador. ¿Ok? O sea, el borrador es que usted se guíe, pero la prueba usted la tiene que poner sin el borrador. ¿De acuerdo? Formalmente así es como debería ser. Pero, pues no sé, si el profe Marco les ha comentado que no importa que lo dejen, pues entonces no hay problema. El borrador interesa para ver que las cosas tampoco es que salen por arte de magia. Estamos buscando entonces, buscar que a n cuadrado menos l cuadrado es menor que epsilon. O sea, este es nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, vean que de este valor absoluto yo puedo factorizar por diferencia de cuadrados. Entonces, hasta aquí todo bien. Si estamos claros que esto es igual a esto. Y por hipótesis, yo sé que esto está acotado por cualquier épsilon. Entonces, yo voy a escoger un épsilon en concreto, ¿sí? Que me sirva, de manera que esto lo podrá acotar por épsilon. Entonces, esto está acotado por cualquier cosa, ¿sí? Un épsilon 1, ¿sí? Que luego yo lo escogeré adecuadamente para que me calce el épsilon. Entonces, lo que ahora necesito es acotar esta parte de acá por algún término, no sé cuál, mientras siempre y cuando sea positivo. Y luego entonces, con base en ese valor que yo acoté, yo escojo este épsilon adecuado para que esto sea menor que épsilon. ¿Me siguieron con la idea? ¿Qué es lo que debemos hacer? Repítalo, por favor. Con mucho gusto. Este, por hipótesis, está acotado por épsilon. Entonces, a ver, este de acá está acotado por épsilon. Entonces, eso yo lo puedo ver que es menor que épsilon, este épsilon en particular, que, a ver, para que no hayan enredos, porque siempre veo que se hacen enredos en el sentido de habla de épsilon y luego tomaste otro épsilon, entonces son iguales o no son iguales. Es un para todo, entonces en realidad, como esto es hipótesis, perdón muchachos, este no es el hipótesis, sí, esto es la hipótesis. Esta es la hipótesis de esta. Como esta es la hipótesis, entonces como este valor está acotado para cualquier épsilon,
Entonces sirve para uno en particular, ya vamos a ver para cuál. Entonces, si eso está acotado por ese epsilon 1, entonces yo lo puedo ver de esa manera. Pero yo quiero que esto esté acotado por epsilon. Yo necesito llegar a esto de acá. Entonces, para eso, esta expresión no es un número, porque es variable, porque n puede ser lo que le dé la gana, siempre y cuando sea mayor o igual que n mayúscula, ¿verdad? Entonces, necesito acotar, yo necesito acotar a sub n más l por un número fijo positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer cuando ya encontré S es menor a un K, entonces yo digo, ah, ok, tome epsilon 1 igual a epsilon entre K. Y entonces ese K se va a cancelar con este K y me queda menor que epsilon. Ya está. Pero bueno, acotémoslo. En realidad el desafío, esta parte no es difícil porque esto, pues, obvio, diferencia de cuadrados. La parte difícil es acotar esto de acá. Entonces, no olvidemos que queremos acotar a sub n más l. ¿Sí? Queremos acotar a sub n más l. Entonces, no sé si recuerdan, cuando uno quiere acotar un término que no es explícitamente este de acá, uno empieza a escoger ciertos épsilons, ¿sí? Y entonces usted escoge el que le sirva. Y luego entonces el épsilon en general que vamos a escoger va a ser el mínimo entre este épsilon en particular y el otro que yo me escogí fijo. Entonces, si yo restringo epsilon 1 igual a 1, entonces, ¿qué me queda? Me queda que va a existir, porque esta definición me dice que para cualquiera, en particular para 1, va a existir ese n. Entonces, para epsilon igual a 1, va a existir un n. ¿Sí? Va a existir un n que pertenece a los naturales, tal que a sub n menos l va a ser menor que 1 para todo n mayor o igual que n. Entonces, queremos acotar a sub n más l. ¿Y por qué me sirve esto? Bueno, tratemos de escribir esto usando a sub n menos l, entonces yo lo puedo ver de esta manera. ¿Todos de acuerdo? A ver. ¿Qué gano con eso? Por desigualdad triangular, eso va a ser menor o igual a sub n menos l más 2 veces el valor absoluto de l. Pero este epsilon en particular que yo estoy agarrando me permite que yo esto lo puedo acotar por 1. Entonces esto va a ser menor estricto que 1 más 2 en valor absoluto de L. Y esto es positivo, ¿sí? Entonces yo estoy probando que a sub n más L, cuando epsilon es igual a 1, va a ser menor que 1 más 2 por el valor absoluto de L. ¿Me siguieron con eso? Un poco, si quieres continuar para ver hasta dónde Ok. lo Entonces, logramos. si yo necesito que esto, si yo digo que este va a estar acotado por 1 más 2L, ¿sí? A ver. Retomando. Perdón, el cambio de color, muchachos. Voy a seguirlo en blanco y luego encierro el borrador. Retomando. En la estrellita, entonces, epsilon 1 por a sub n más L va a ser menor a epsilon 1 por 1 más 2 valor absoluto de n. Y como yo necesito que esto sea menor que epsilon, entonces yo digo, ok, considerando epsilon 1 igual a epsilon entre 1 más 2 valor absoluto de L, entonces
esta expresión va a ser menor, no, perdón, va a ser igual a epsilon entre 1 más 2 valor absoluto de L multiplicado por esto. Y entonces esta expresión de acá se cancela con esta y me queda solo epsilon, ¿no? Pero este es el borrador, ¿sí? Con este borrador yo pude ver que tomando epsilon 1 igual a 1 y tomando epsilon 1 igual a epsilon más 1, perdón, epsilon entre 1 más 2 sobre L, esta expresión de acá va a estar acotada por epsilon. Entonces, ¿cómo sería la prueba en realidad? Este que es solo el borrador, este lo vamos a encerrar en un circulito, eso no debería aparecer en la prueba, o sea, si usted va a publicar en un libro, usted dice, eso no, ese fue el trabajo sucio que nadie tiene que ver. Usted más bien dice, considere, vamos a ponerle una letra arbitraria, ita, por ejemplo. Ita igual al mínimo entre 1 y epsilon entre 1 más 2 por L. ¿Y por qué? Porque entonces yo estoy probando que A sub n menos L va a ser menor que 1, pero también yo estoy probando que es menor a este epsilon 1 en particular que yo estoy escogiendo como epsilon entre 1 más 2 por L. Entonces, va a existir, por hipótesis, vean que este ita, muchachos, que son estos dos, es como que yo estoy escogiendo, como es un para todo, entonces yo escojo dos en particular que me sirvan, el 1 y este de acá. Sí, perdón. Entonces va a existir, de fijo va a existir un n para estos de acá, tal que a sub n menos L va a ser menor que ese ita para todo n mayor o igual que n. Entonces, tomando, a ver, voy a ponerles n que depende de ita, entonces. Tomando n igual a n de ita, porque usted quiere finalizar la prueba con un existe, tomando en efecto, entonces ahora sí, ok, a sub n al cuadrado menos L al cuadrado es igual a sub n menos L por a sub n más L. No, esto no está bien. Perdón. Sí está bien, pero eso va después. Compruebo que en efecto para cualquier n mayor o igual que n se tiene que a sub n más L va a ser igual a lo mismo que escribimos en el borrador. Eso sí está bien permitido escribirlo. Porque entonces con esto yo estaría comprobando que eso va a ser menor que 1 más 2L. Porque esto es menor que ita, ¿sí? Esto es menor que ita. Pero ita es el mínimo entre estos dos. Entonces, como es el mínimo entre estos dos, es tanto pequeño como este, tanto pequeño como este otro. Entonces, particularmente el que me sirve en esta cota de A sub n más L es el 1. Y luego, tome como acerto que
A sub n al cuadrado menos L va a ser menor que epsilon. Pues, perdón, a sub n al cuadrado menos L al cuadrado es igual, ahora sí, a la diferencia de cuadrados. Y esta expresión otra vez vuelve a ser menor que eta, pero voy a escoger ahora convenientemente este eta de acá. Entonces eso es menor a epsilon entre 1 más 2 por L, valor absoluto, disculpen, y este de acá está acotado por 1 más 2 por L. Y entonces estos otra vez se van a cancelar y esto va a quedar menor que epsilon. Entonces yo estoy probando a sub n menos L es tan pequeño como yo quiera. Conclusión, tienen que converger a lo mismo. O sea, por lo tanto, a sub n al cuadrado converge a L al cuadrado. ¿Ok? Quiero, por favor, muchachos, de repente ustedes sienten una redundancia. ¿Por qué sigo escribiendo tanto? Es que la prueba en realidad va sin este borrador. Entonces imagínense que yo les digo, sea epsilon arbitrario y considere eta igual al mínimo entre 1 y epsilon entre 1 más 2 por L. Entonces usted dice, suave, suave, suave. ¿Cómo supo que tenía que tomar por estos dos? Porque cuando usted hace la prueba, usted dice, claro, si yo tomo por 1, este va a estar acotado por 1 más 2L. Y si yo acoto con este, se van a cancelar y me queda menor con epsilon. Pero, ¿cómo supo desde un inicio que eran eso? Ah, por el borrador, porque usted dice, es que acuérdense que uno restringe, uno toma un valor en concreto a ver si funciona. Y como ya está acotado por un valor en concreto, tomo el mínimo para que me acote por ambos. No sé si me lograron seguir esa idea o fue too much. ¿Cómo estamos, chicos? Creo que es un poco distinta a las que hace el profe, pero dejamos entrar algunas cosillas que tal vez en la Lo clase que, no. lo que sí vi, al menos, es que no vi francamente que el profe les haya probado una de prueba o de teorema. Lo que yo vi es que probó nada más de ejercicios en concreto. Esas son un poco más sencillas en el sentido de, porque usted tiene la fórmula explícita de la sucesión. Entonces, cuando vos tenés la fórmula explícita, vos lo cambiás por esa fórmula y determinas quién es el n que te sirve. Aquí estas pruebas no son así, estas pruebas en particular, porque a sub n puede ser cualquier sucesión, ¿sí? Entonces aquí más bien interesa estar acotando esto para cualquier término. No sé si con eso eh, entendés por qué tendría que operar un poco diferente, Fran. Sí, comprendo. De hecho, creo que por eso en la tarea estábamos un poco perdidos porque no teníamos un Porque ejemplo ustedes, donde... sí, de hecho sí lo vi, que estaban prácticamente haciéndolo igual que como esos ejercicios donde son muy, muy específicos, porque tienen esta sucesión converge, entonces eso por claro, pero aquí no. Aquí más bien, como les digo, interesa en particular. Creo, déjenme ver cuál número es, porque hay una que realmente es muy, muy, muy sencilla. Muy, muy sencilla, que no la tenía preparada, pero no importa, se las puedo explicar porque de repente así les queda claro por qué es que estoy haciendo esto. Es la número 3. Armando, Sí, podría bajar sí, claro. en la conclusión. Es que no he terminado de copiar. Voy a hacerle la número 3 porque esa es un clásico que siempre dejan como ejercicio, pero me interesa que la vean porque en realidad, digamos, sale muy sencillo. Yo Esa es tengo esa. una pequeña duda en donde sale Sí, retomando el sí, primer valor de la izquierda, sigue con la desigualdad que dejamos arriba. O sea, que sale epsilon 1 por claro, y aquí ese yo valor digo absoluto. esto, ¿verdad? Ok. Sí, pero este epsilon 1 es distinto a este epsilon 1. Eso también sí te queda claro. ¿O quiere mejor que le ponga epsilon 2 o que este le ponga epsilon 2? Esos, digamos, esos dos epsilon serían para la misma función que hay que demostrar. Correcto. No, estos dos epsilon son para AN. Entonces, como es un Ajá. para todo, yo digo, ok, me sirve para uno
y me sirve también para este en particular. Sí, Ok, sí. pero cuando vos querés terminar con la prueba, terminas con otro épsilon que no tiene por qué ser el mismo épsilon que estamos usando de hipótesis. Sí, Sí, entiendo. Sí, sí, entiendo. Es que sí, el epsilon, el normal, Ujú. es el que hay que demostrar, por así decirlo. Y estos Correcto. epsilon 1 los podemos tomar con esos valores específicos porque ya nos lo dicen en la hipótesis. Exactamente, porque por hipótesis digo para todo. Entonces, si son para todo, yo escojo los que me sirven. Pero cuando usted quiere probarlo, cuando usted quiere probarlo, si quieres probar un para todo, es para uno arbitrario. ¿Sí? Ujú. Ujú, ujú. Perdón, Ah, Chris, yo sí, le sí. estoy Sí, bailando. sí. Sí, 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 ya comprendo. Sí, es que Disculpa, estaba Miguel. perdido con lo de los epsilon, pero sí, Ujú, como la hipótesis me dice que para todo sirve, entonces ujú. yo puedo tomar cualquier epsilon a conveniencia. Ya, el epsilon que hay que demostrar, ahí ya no lo puedo tomar a conveniencia porque eso es lo que estoy demostrando, que sirve para Correcto, todo. correcto, correcto. Ok. Inclusive mira que usted me puede decir, pero ¿por qué toma este? Si ese sí es arbitrario. Sí, pero es que epsilon ya es fijo pero arbitrario. Entonces sí lo puedo Ujú. tomar porque yo ya le di una existencia. Yo dije, tome, aquí está el epsilon. ¿Qué le iba? Otro detallito muy, muy importante cuando me aclaraste esto. No, pero se me fue la idea. Eh, bueno, si me acuerdo, Sí, les sí. hago el detalle. ¿Está bien? No, pero me quedó bastante claro, gracias. Excelente, excelente. No, con mucho gusto. Sí, porque sí les digo, yo recuerdo la primera vez que yo lo vi y yo decía, pero si es un para todo, ¿por qué entonces dice, tome este o tome este otro? Y yo decía, pero si es un para todo, ¿por qué lo hace para acaso? Claro, es que estas hipótesis, entonces sí las puedo tomar. Cuando usted lo prueba, usted no puede tomar eso. Esa es la diferencia. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo les digo? Es ir desmenuzando lo que ustedes quieren probar. Usted quiere probar para todo, existe un este y luego quiere probar esta cota. Entonces va en ese orden en concreto. Bien. Cris, ¿ya terminaste de copiar? Sí, hermano, gracias. Aquí Está tuve, bien, ahí fui deduciendo. está bien, está bien. Vea, digamos, la 3. La 3 es hipótesis. No voy a perder el tiempo eh, escribiendo, sea sucesión, bla, 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 bla. Demuestre que el valor absoluto de n converge al valor absoluto de L. Entonces, ¿cómo uno prueba eso? Esta es muy, muy, muy fácil. Por hipótesis, entonces yo tengo para todo epsilon y voy a ponerle un epsilon 1. En realidad las pruebas, si ustedes, por ejemplo, lo buscan en libros o en internet, toman el mismo, ni siquiera, es más, ni siquiera ponen esto, no ponen nada, ponen de una vez, tome este epsilon, está acotado por este, y una vez lo dicen así en vísceras. Entonces es todavía más jodido. ¿Ya? A sub n menos L va a ser menor que ese epsilon 1 para todo n mayor o igual que n. Esta es la hipótesis. ¿Qué quiere demostrar? Que para todo epsilon mayor que 0 va a existir, aquí inclusive voy a ponerles un n1, porque tampoco necesariamente tiene que ser el mismo n. Entonces vea qué curioso. Este en particular sí sirve decir epsilon 1 igual a epsilon. Como esta es hipótesis, esta definición, como sirve para cualquier, perdón, en realidad tengo que primero decir en la prueba, sea epsilon arbitrario. Entonces, en la hipótesis, como sirve para cualquier epsilon 1, servirá en concreto para epsilon 1 igual epsilon. ¿Por qué ese? Porque vean qué curioso. Entonces, obviamente, si yo fijo ahora el epsilon 1, entonces va a existir un n1 para este epsilon en particular. Entonces, por hipótesis, existirá n en los naturales tal que
a sub n menos L es menor a ese épsilon para todo n mayor o igual al n que me estoy tomando. ¿Sí? Y ojo, chicos, acuérdense que como esto es un para todo, este existe, no necesariamente es igual para todos. ¿Sí? O sea, es como que yo tengo entonces, véanlo así pues no biyectiva, puede ser sobreyectiva. O sea, todo épsilon de acá va a tener algún n. Puede ser el mismo para algunos, puede que no, pero no me garantiza. Entonces, también hay una arbitrariedad en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué me sirve esto? Yo quiero probar esto de acá. No olvidemos que quiero probar. Entonces usted dice, obvio, porque en efecto, o más bien el acerto, lo que yo puedo garantizar es que esto de acá es menor que épsilon. En efecto, pues, este mae de acá, por la definición del valor absoluto, eso es menor que AN menos L. ¿Recuerdan ese truco? Eso es cuando usted tiene dos restas en el valor absoluto, eso es menor que solo la diferencia sin valores absolutos, igual dentro del valor absoluto. Y entonces ya está, porque este está acotado por épsilon. ¿Ven qué lindo? No sé si con este les quedó más claro, porque era casi que directo. El otro, el verdadero problema del otro era que cuando usted hace la diferencia de cuadrados, usted tiene que acotar este. Entonces usted se tiene que ensuciar un momentito las manos para ver por quién diantres tengo que acotar este. ¿Sí? No sé si les queda claro, chicos. Al menos este 3. Sí, no. Eso sí, un poquito. Está bien. Y entonces, Sí. aquí Ah, N claro. sería N1. Exacto. Sí. Excelente, Chin. Muchas gracias por acerto. Eso es menor para, sí, voy a agregarlo así, para n igual n1. En efecto, y también tengo que agregarlo, para todo n mayor o igual que ese n particular, este de acá. Entonces, sí, es claro, porque cuando vos pruebas, primero te das la arbitrariedad del épsilon y luego finalizas diciendo, tome el n que me sirve. Y casualmente me sirve el n de acá. Este n de acá. Bueno, no este n que lo fijé para el épsilon. ¿Sí? Sí. Armando, Hola. hola. ¿Me puede regresar a la anterior, por favor? Sí, claro. Es que digamos, estas demostraciones también como que se parecen un poco a las de límites de cálculo 1, ¿verdad? Claro, Siento porque yo. estamos probando límites. Pero aquí, digamos, vos pusiste, no me acuerdo cómo se llama esa letra que pusiste, Esta, la del épsilon. mínimo, no, la del Ah, considere, eta. Ajá. ita, ajá. Ajá. Digamos, aquí vos no pusiste tome n igual a un n, como el que acabas de hacer, ¿verdad? Pero la cosa es, digamos, porque ese mínimo debería ser la n, ¿no? No, o sea, no sé si me explico. Es que el Como, problema, claro, ya sé por dónde vas. Cuando usted probaba eso en límites, usted tenía un delta. Y entonces usted decía, tome delta al mínimo de entre este y este, ¿verdad? ajá, El problema es que aquí no hay delta. ¿Por qué? Porque vea que aquí el delta, cuando teníamos el delta era x menos a menor que delta, implica que f de x menos el límite es menor que épsilon. Aquí tenemos un implica, ¿sí? Entonces aquí sí uno serviría usar el delta, pero cuando estamos probando en sucesiones no, porque uno, primero, es más, lo estás confundiendo porque estás pensando en límite en un valor en concreto. Busca la definición del límite al infinito. Te vas a dar cuenta que no hay delta. Solo está el épsilon y un m.
¿sí? Ajá. Entonces, en realidad se parece más a las pruebas del infinito que a esas. Pero sí, digamos como que es una adaptación, claro. En realidad, muchachos, aquí este ITA que yo les estoy poniendo es como por un asunto como para que entiendan que está acotado por cualquiera de esos dos, pero yo podía llamarle como a mí me diera la gana, ¿sí? Es más, inclusive yo podía volver a poner epsilon 1 como un abuso de que me sirve tanto para este como para este, pero sí. Gracias, hermano. Sí, ya está más claro. Ujú, con mucho gusto. Es muy importante, de verdad, no se queden con la duda con estos porque es un concepto de en serio, muchachos. No, para mí no. No es como, ay, sí. O igual, no importa, digamos, váyanse con la duda, pero piénsenlo, hasta que ustedes lo hagan a mano y lo necesiten explicar, van a empezar a agarrarle el sentido, porque de lo contrario no. Sí es. ¿Está bien? ¿Puedo ver Bien. un toquecito la demostración arribita? ¿Sí? Digamos, es así. Ahí en donde dice acerto. Ajá. Ah, ok, sí. No, es que lo que estoy viendo es que partimos de lo que había que demostrar, pero llegamos por la aclaración que hicimos arriba, llegamos a la hipótesis. Claro, claro, es claro, Ajá. pero más bien usamos la hipótesis. La hipótesis la estamos usando aquí. Y Ujú. como quieres probar esto, entonces esto es por este paso. Esto es hipótesis. Esto es un paso extra que estoy haciendo. Ese yo voy a llamar 1. Entonces, esto es por 1. ¿Sí? Porque la Ah, hipótesis nada más me dice que es para cualquier epsilon 1. Yo estoy escogiendo epsilon en particular. ¿Sí? Sí. ok, ok, no, no, es que sí, 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 es que lo que me perdió fue eso donde dice acerto, eso es como lo que vamos a demostrar, pero la demostración Correcto. Cuando yo digo es ese pasito acerto, de abajo, sí. uh-huh, Sí, ok. Sí, 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 ya lo sí, entiendo, o sí, sea, es que, estoy casi quedando como, uh-huh, sí, por un hecho. Esto se cumple con estas condiciones. Claro, ajá, no, sí, tenés que probar el acerto, ¿verdad? sí, lo que me confundió un toquito es que yo pensé que eso era como el paso previo a donde está, No, no, digamos, a no, lo de no. abajo. Sí, Ujú. sí, ahora sí. Que gracias. No, con mucho gusto. Miguel. Está bien. Sí. Y van a ver, hay muchas formas. A ver, todos tienen la misma esencia de epsilon y n y de todo, pero van a ver que todos siempre le agregan cositas, le agregan yo honestamente le agrego cositas porque así me queda más claro. Hay gente, como les digo, dicen de una vez, es que ni siquiera agregan esto. De una vez dicen a n menos l menor a epsilon porque me sirve. O a veces dice menor a epsilon medios porque me sirve. Por hipótesis, esto así, de una vez. O menor a epsilon al cuadrado entre 3 así de una vez. Entonces, como les digo, pero hay que irlo masticando un ratito. ¿Está bien? Armando, ¿puedes Hola. repasar Sí, sí. rápidamente ese paso estrella? Este. Ujú. Sí, esta estrellita es por, o sea, el valor absoluto cumple eso. Es una propiedad del valor absoluto. No lo voy a probar porque no me sé la prueba. No, no viene al caso, pero créame, o sea, esto es cierto y sé que en algún momento lo tuviste que probar. Sí, fijo, sí. Ujú. Listo. O sea, lo Gracias. más seguro en funda, ¿no? Ujú. Sí, Gracias. con mucho gusto. Ok, Willas, bueno, hagamos una en donde ya les parece más familiar. em, las pruebas que estuvieron haciendo, ¿no? Aquí entonces yo le digo, pruebe que este valor converge a 3 y usted tiene como sucesión el 3n más 1 entre n más 2. Pero probar por definición formal, ¿verdad? Igual yo sé que probablemente le hagan aclaración, pero igual no sé cómo el profe Marcos se lo preguntaría en, digamos, si fuera el GAP o algo, o quizá les pida que lo agreguen.
Es que sí interesa que trabajen esto, porque ya en mate más avanzada, esto es análisis puro, entonces se necesita análisis para hacer conclusiones con teoremas más fuertes. Sí, entonces usted lo que quiere probar es que para todo epsilon mayor que 0, que esto de hecho, muchachos, no es del todo correcto, porque usted no debería poner qué es lo que quiere probar. Cuando usted pone eso es porque da la sensación como o no queda claro realmente qué quiere hacer. Usted de una vez inicia, sea epsilon arbitrario. O sea, en la prueba en realidad tiene que iniciar, sea epsilon arbitrario. Ahora hacemos el borrador porque necesito ver cuál n me sirve. En concreto vamos a escoger el n que va a poder lograr esta cota. Entonces, el borrador. No perdamos de hilo. Queremos llegar a que 3n más 1 entre n más 2 menos 3 es menor que epsilon. Entonces empecemos a trabajar un poquito. ¿Quién es este mae de acá? Este es el valor absoluto de 3n más 1 menos 3n menos 6 entre n más 2. Un poquito de álgebra, usted se da cuenta que esto es menos 5 entre n más 2 en valor absoluto. Y el valor absoluto distribuye tanto el numerador como en el denominador. Entonces el valor absoluto de menos 5 es 5. Y n más 2 es positivo, porque n es natural. Entonces esto me queda como n más 2. Entonces, ya aquí usted podría decir, vamos a acotar por epsilon. Pero, inclusive usted puede seguir acotando aquí todavía más, lo puede acotar por 5 entre n. Entonces, vamos a hacer argumentos de pizzería. ¿Por qué? Porque si yo tengo una pizza, bueno, más bien 5, lo quiero dividir entre más personas, los pedazos van a ser más pequeños que si yo tuviera menos personas. Entonces, estos pedazos son más grandes, ¿sí? ¿Sí les queda claro esa lógica? ¿Por qué este es más grande que este? Sí, profe. Está bien, con gusto. Ok, ahora sí, vamos a decir que está acotado por epsilon. Entonces, despejando. 5 entre epsilon es menor que n. Entonces, como yo necesito tomar los n mayor a n mayúscula, entonces tome n igual a 5 entre epsilon más 1. ¿Y por qué funciona? Espérense un momentito. Entonces, es que no estoy seguro. Por haber tomado este, si va a funcionar. Creo que me estoy embarcando. Pero a ver, vamos a ver, chicos. Como ese es como lo hacemos usualmente en clases. Ujú. Digamos, lo único es que al 5 entre epsilon se le pone la función techo, pero es Ay, lo mismo. sí, muchas gracias. Sí. Sí, porque yo no sé si es entero o no. Muchas gracias. Ajá. Ujú. Entonces ya con eso, si no, digamos, si es entero o si no fuera entero, uno asegura Uno que cumple con garantiza, el correcto. término, más uno ya es con el siguiente, entonces ahí sí está bien. Ujú. Sí, gracias, Miguel. Entonces usted dice, basta tomar n igual a la función techo de 5 entre epsilon más 1. Y luego, para todo n mayor o igual que n, ¿qué se tiene?
Entonces, 3n más 1 entre n más 2 menos 3, eso ya vimos que es exactamente igual a menos 5 sobre n más 2, que eso es igual a 5 sobre n más 2, eso es menor a 5 entre n, que es menor a 5 entre n mayúscula, y va a ser igual a 5 entre la función techo de 5 entre epsilon más 1. Y esta expresión vamos ahora a acotarla sin la función techo, porque sin la función techo entonces va a ser más pequeño. E inclusive le voy a quitar el 1, porque así me garantizo que eso es más grande por el otro lado. ¿Sí? Porque esta expresión de acá es más grande que esta expresión de acá. Entonces, a la hora de hacer el recíproco, ¿verdad? Va a quedar más grande. Y de esto, muchachos, pues si lo ven, es el recíproco, o sea, es fácil, ¿no? Ver que esto es epsilon. O hacen la orejita, ¿verdad? Eso va a quedar epsilon. Entonces, ok, si sigo la secuencia, veo que esta expresión es menor que epsilon, por lo tanto, la sucesión Bn converge a 3. ¿Ven? ¿Dudas? Todo claro, hermano. Ok, está bien. Ok. Bien, la diferencia entre estos y estos. Igual a veces estos tienen sus trucos. A veces usted tiene que acotar por otro lado, ¿verdad? Porque el n no sale fácil. Entonces sí, todos sí tienen sus trucos. Está bien. Voy a probarles un ejercicio que me parece muy, muy, muy importante, porque con eso a ustedes les va a ayudar de repente con otros ejercicios, que es el ejercicio 11, que aunque el profe Marco no se los puso, me parece valioso. Y de hecho, este es un super teorema que sirve muchísimo para caracterizaciones con sucesiones. ¿Okay? Pruebe que si F es continua en L, definida en un vecindario de L, si saben cuando me refiero a un vecindario, si saben a lo que me refiero. Eso sería como un intervalo. Sí, claro, un intervalo. Pero el intervalo, velo también como un épsilon. O sea, aquí está L. Entonces, el intervalo que voy a tomar es aquí. Ok. ¿Verdad? Pero es un intervalo tan grande o tan pequeño como usted quiera. O sea, el punto es, no es un único punto. Hay ahí una curva bien definida entre una distancia y otra distancia. ¿Sí? Pero es tan pequeña, tan grande como quiera, que en realidad ahí no interesa. ¿Sí? Pues a eso se refiere con vecindario. Cuando lo vean en cálculo 3 se refiere a bolas. Y de hecho sí tiene sentido cuando uno habla de bola porque uno lo hace así. Como una circunferencia. ¿De acuerdo? Pero si bola o vecindario es un sinónimo. Bien. Ok. Entonces probemos esto. Y esto les va a ayudar, por ejemplo, con el ejercicio 17 me parece que sale muy fácil con esta parte de acá. Sin embargo, a mí el profe me comentó que sí les interesaría que apliquen otros conceptos, ¿verdad? De, qué sé yo, desigualdad de Bernoulli, binomio, funciones acotadas, etcétera. Pero, digamos, con este argumento ustedes les podría ayudar.
¿Cómo tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, espérense, antes de arrancar con la prueba, escribamos quién es hipótesis y qué es lo que hay que demostrar, ¿verdad? Para no perder el hilo. Tenemos dos hipótesis. La sucesión A converge a L. ¿Y eso qué significa? Que para todo epsilon mayor que 0 existe un n que pertenece a los naturales tales que es menor a ese epsilon para todo n mayor o igual que n. Y luego tenemos f continua en L. ¿Qué significa que una función sea continua en L? ¿Recuerdan? Por definición formal, ¿qué significaba? ¿Cómo uno prueba que No una función es recuerdo, continua? no recuerdo la definición formal. ¿Cómo uno prueba que una función es continua en un punto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si no se acuerdan, no pasa nada. Laterales. Ajá. Límites laterales, pero los límites laterales, ¿en qué se resume? En calcular el límite. Ajá. O sea, si yo pruebo que el límite coincide con su imagen, y obviamente que la imagen exista, entonces es continua. Pero, ¿qué significa esta definición de límite? En aspectos formales. Ok, entonces eso es para todo epsilon, que este epsilon no necesariamente es igual a este epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que x menos L es menor que delta, va a implicar que f de x menos f de L va a ser menor que epsilon. ¿Ven? Ahí está la definición del límite. Estamos claros que eso es lo que significaba ser continuo, que es resolver este límite. ¿Y ese límite qué es? Es esta definición. Sí. ¿Qué queremos probar? Queremos probar que f de AN converge a f de L. O sea, que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un natural que pertenece a los naturales, tales que f de AN menos f de L es menor que epsilon. Entonces, esta prueba, muchachos, no es complicada, pero igual tenemos que darnos un epsilon y unos deltas en particular, ¿bien? Entonces, aquí en concreto, para que no se me confundan, a este voy a llamarle epsilon 1 y a este voy a llamarle epsilon 2, ¿está bien? Y aquí igual voy a ponerle n1, para que no se confundan con este n. ¿Bien? O sea, si usted tiene que cambiar, cambie las hipótesis, no cambie lo que hay que demostrar. Eso lo tiene que dejar pulcro y limpio por la definición. Entonces, ¿cómo uno inicia estas pruebas? Sea epsilon arbitrario. Entonces, como la función es continua, ¿sí? Se cumple esto de acá. Esta digamos que es la hipótesis 1 y esta la hipótesis 2. Que entonces, si yo tengo que algún X definido en el vecindario es menor que delta, entonces su imagen va a ser menor que la imagen de L. Esto es hipótesis. Entonces, acotemos esta sucesión por ¿cuál número? Armando, perdón, estoy medio perdido. ¿Sí? Porque, digamos, cuando me piden demostrar que
f de a sub n tiende a f de L, ¿cómo sé yo que tengo que usar la definición de sucesión y no la de límite de una función? Porque tener la imagen de una sucesión, eso son sucesiones. Ok, ok. ¿Sí? O sea, esto de acá al fin y al cabo tiene un primer elemento, un segundo elemento, un tercer. Entonces, cuando vos aplicas f de eso, va a tener un primer elemento, un segundo. No es continuo. ¿Sí? Sus puntos no son continuos, son discretos. Sí. Entiendo. Ujú. Ahora puedes repetir lo que nos estabas preguntando, por favor. Sí, claro, que yo necesito, vean, o sea, vean a lo que tengo aquí y vean que tengo esto como hipótesis. Entonces usted dice, si este fuera n, ya está, porque entonces yo digo, acótelo por epsilon, o sea, epsilon 2 tome epsilon, ¿sí? Pero yo sé por hipótesis que si yo tengo que un x menos SL es menor que delta, entonces su imagen menos f de L también es menor que el epsilon. Entonces, este de acá que tengo aquí de auxiliar, ¿por quién lo voy a acotar? ¿Por quién creen que habría que acotar? Se podría poner epsilon 1 igual al... Bueno, no sé no recuerdo cómo se decía el valor, el de la hipótesis ese. Delta, correcto. ¿Por qué? Sí, delta, Porque perdón. usted dice, la hipótesis 1 sirve para cualquier epsilon 1, particularmente para delta, porque sirve para cualquiera, entonces sirve para delta. Entonces, si sirve para delta, va a existir un N1 que depende de este de acá, va a existir un N1, tal que para todo N mayor o igual a N de delta, ¿qué se tiene? Espérense para hacer ahí el delta bonito. Se tiene que A de N menos L es menor que delta. ¿Sí? Y en la hipótesis 2 sirve para cualquier epsilon 2, particularmente para epsilon. Entonces, a sub n menos L, como es menor que delta, ¿qué va a implicar? Va a implicar que su imagen va a ser menor que esto de acá. ¿Sí les queda claro? Y en ese caso, si uno se pusiera fino, habría que indicar que el n sub 1 es igual al n. O Sí, no claro. sería De hecho, si yo me quiero poner pero muy fino, lo que usted tuvo que haber escrito primero era esto. Era esto. Si usted se quiere haber puesto bien fino, usted tuvo que haber puesto esto primero. ¿Por qué? Porque este epsilon fijo, a ver, espérense, voy a acomodarlo bien, como tiene que ser. No, el epsilon arbitrario, eso está bien. Entonces, necesito mi delta, porque este delta, yo no sé, este es un delta que existe para cualquier epsilon 2. Entonces, fijo epsilon 2. ¿Con quién lo fijo? Con epsilon en particular. Ese me va a dar un delta. Va a existir un delta tal que x menos L menor que delta va a implicar que f de x menos f de L es menor que epsilon. Ahora sí, entonces, por la hipótesis 1, como sirve para cualquier epsilon 1, particularmente va a existir para este delta. ¿Y qué significa eso? Que va a existir un n delta
tal que para todo n mayor o igual a Sn que depende del delta va a ser a sub n menos L. Entonces, tomando n igual a n delta, para todo n mayor o igual a Sn, que prácticamente es el mismo, entonces, ¿esto qué va a pasar? Esto, por la hipótesis 1, va a implicar esto. ¿Sí? Sí, sí, me quedó bastante claro. Ujú. Sí, qué dicho. ¿Los demás qué tal? Sí, no, seguimos siendo el mismo número. No, redujeron. ¿Cómo estamos, chicos? Bien. Es de sentarse. Al inicio háganlo casi que mecánico, pero ya van a ver. Más temprano que tarde van a ver, chicos. Van a entender así la definición. Van a hacer así. La entendí. Ok. Bueno, entonces esto sirve para el ejercicio 17. Con este resultado, el ejercicio 17 es casi que inmediato. ¿Ok? Porque de hecho yo lo vi y yo dije, santo Dios, ¿cómo hago esto? Sí, pero no. Eh, luego vi ese en el 11 y yo, mira, sí. Profe, Sí, ¿puede explicar una repasada del ejercicio pasado? eh, este es lo de... No, este que acabamos de ver, es que me quedé Ajá. botado. ¿Entendés las hipótesis, no? Sí, Y también eh, entender lo que tenemos que demostrar. sí, Entonces, lo que yo le dije es, vean que esto es prácticamente esto, si yo pudiera cambiar X por AN, ya lo tengo. Pero para ajá, poder sí, cambiarlo por AN, yo necesito que sea menor que delta. Entonces, por eso yo necesito que este de acá sea menor que delta. Entonces, para eso, primero, para que me implique que sea epsilon, este epsilon 2 tiene que cumplirse para epsilon. Entonces, fijo, para eso me va a garantizar la existencia del delta. Porque como es un para todo, yo tomo epsilon 2 igual epsilon. El ujú, delta que cumple con epsilon es este de acá. sí, Y entonces yo digo, ok, para este de acá sirve para cualquier epsilon 1, en particular también para el delta que yo acabo de encontrar acá. Entonces esto va a estar acotado por delta. Y lo demás sale por la definición, porque esto va a implicar esto otro. ¿Sí? Este está acotado por delta. Entonces este va a implicar este, siempre y cuando x menos l es menor que delta. Entonces, ¿cuál es el x a n? ¿Sí? ya, ya, ok, gracias. Ujú. Este ejercicio, de hecho, muchachos, tiene un detalle fino. AN tiene que estar definido en el intervalo, en el vecindario donde está L. Si no, no se puede. Si no, yo no puedo garantizar. ¿Ok? Formalmente debería decirse. Lo que pasa es que para esto también falta un poco más. Por ejemplo, que si la sucesión converge a L es porque entonces hay un dominio bien definido por el cual entonces uno puede hablar de este valor, ¿sí? Entonces al fin y al cabo uno sí puede hablar de esos valores que pertenecen al dominio, ¿bien? Pero sí, o sea, si uno se quiere poner muy pulcro, sí faltaría como ese detallito, ¿bien? Bueno, continuemos. ¿Cuánto tengo de espacio? Sí, puede ser. Ok. Que digamos entonces el ejercicio 24. Considere
dos sucesiones la B más linda del mundo. Sucesiones convergentes. Supongan que existe un n en los naturales, tal que para todo n mayor o igual a Sn, se tiene que A sub n es menor que B sub n. Pruebe que límite cuando n tiende a infinito de A sub n es menor al límite cuando n tiende a infinito de B sub n. Este ejercicio me pareció interesante porque entonces uno muy inocentemente puede decir, ay, pero es obvio porque si esto se cumple, aplico límite a ambos lados y ya está. No, usted no puede hacer eso. Es porque el límite no es una función. El límite como tal no es algo que usted opera a ambos lados como una función. ¿Sí me explico? Entonces, no es eso. ¿Qué significa el límite cuando n tiende a infinito de n? Esto, en palabras cristianas, o en otras palabras más bien, ¿esto qué me representa? ¿El qué? De la a n. ¿Quién es el límite cuando n tiende a infinito de a n? El valor al cual converge. Eso mismo, eso mismo. Entonces, lo que en realidad queremos probar es que el valor al que converge A es menor que el valor al que converge B. ¿Ok? Y esto también es muy importante de que vean, pero es que es obvio porque si este es menor, es que estos valores no necesariamente son iguales al valor al que convergen. Inclusive piense, por ejemplo, la sucesión de 1 entre n. Converge a 0. Pero ningún valor es igual a 0. Entonces, con esto usted nunca podrá realmente decirme si tome este valor que está ahí implícito o no. Entonces, ¿cómo uno prueba eso? En realidad es un truco muy, muy, muy fino. Vamos a considerar una nueva sucesión. De esta manera, vamos a considerar Cn igual a Bn menos An. Todos estamos de acuerdo que esto es positivo. Bn menos An es positivo, ¿cierto? O sea, la sucesión Cn que estoy construyendo es positiva. Ahora voy a decir entonces su límite también es positivo. ¿Por qué yo sé que es cierto? Supongamos que no. Y si llegamos a algo que es falso, entonces tiene que ser positivo. ¿Qué significa que no? Significa que el límite cuando n tiende a infinito de mi sucesión, ¿cómo es? ¿Cuál sería la negación, chicos, de esto? ¿Sería un menor o igual? Sí. Ah, bueno, no sé si lo probaron. ¿Probaron que si dos sucesiones son convergentes, su resta también es convergente? ¿Lo probaron o no lo probaron? No. No, me parece que no. Pruébenlo. Pruébenlo. Sí. Porque si no, entonces yo no puedo hablar de límite. También, pero pruébenlo. Falta probar. A ver, voy a agregarlo aquí. Sí, falta probar que Cn es convergente.
Sí se puede probar, es muy, muy, muy sencillo, ¿saben? Pero si se pegan, me avisan y yo les ayudo, ¿saben? Entonces, porque si no, yo no puedo hablar de límite, ¿de acuerdo? Pero si dos sucesiones son convergentes, su resta, de hecho, la suma, la resta, la multiplicación y la división, si los considero como sucesiones, son convergentes. Entonces, como para que sepan eso. ¿Ok? Que entonces, supongamos que no. Entonces es menor o igual que 0. Vamos a decir, existe un n que pertenece a los naturales, tal que para todo n mayor o igual que n, c sub n menos l es menor que l medios. Ah, bueno, L es el límite. ¿Por qué? Vean que entonces acuérdense, muchachos, que el límite existe. Entonces, si el límite existe, significa que para todo epsilon, bla, 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 bla. Entonces, yo voy a escoger epsilon igual a L medios. ¿Sí? Porque como es para todo, entonces funciona. ¿Sí? Y entonces n, va a existir un n que me cumple esto de acá. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar entonces es que si yo lo acoto, me queda Cn menos L menor a L medios y menor a menos L medios. Y entonces aquí, si yo sumo más L a ambos lados, aquí me queda L medios. Armando, Sí. vamos de nuevo desde existe, porfa. Ajá. Existe n que pertenece a naturales. Claro, va a existir un n que pertenece a los naturales que va a estar acotado por alguien. Porque es un epsilon arbitrario. Entonces yo escojo L medios en particular. Y como escojo epsilon igual a L medios, entonces yo digo, ese n es el que me cumple esto. ¿Sí? Ok. Ahí estamos usando lo de la resta de, digamos, como por hipótesis, las dos eran convergentes y la resta Sí, también, entonces sí. eso sería como otra hipótesis, por así decirlo. Claro, claro. Bueno, esto yo la estoy considerando, entonces no es del todo hipótesis, pero sí, sí. O sea, conclusión, Cn es una sucesión que converge. Ahora, quiero probar que en efecto su límite también es positivo. Quiero suponer que su límite también es positivo. Entonces, como quiero probar eso, voy a suponer que no lo es. ¿Sí? Si su límite es negativo, muchachos, si su límite es negativo, entonces a la hora de tomar el epsilon, muchachos, necesitaría que sea negativo para que a la hora de hacer menos, menos me dé más. ¿Estamos de acuerdo? El de Cn, o Sí. Pero entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa? Porque L sería negativo. Esto es menor que 0. ¿Y a dónde está la contradicción? Aquí está la contradicción, pero ¿por qué? ¿Por qué se genera una contradicción? porque, bueno, lo único que supusimos fue que el límite era menor o igual a 0, Correcto. pero habíamos dicho que el Cn era mayor a 0, ¿no? Correcto. Ese es el Ah. problema. Correcto. Pues por hipótesis, Cn es positivo. Conclusión,
el límite, cuando n tiende a infinito, es mayor estricto. ¿Por qué en donde hicimos la contradicción, por qué todo eso es menor que 0? Porque L es negativo. Porque yo estoy suponiendo que es menor o igual que 0. Si yo estoy suponiendo que eso es menor o igual que 0, L es negativo. ¿Sí, Chris? ¿Dónde habíamos dicho que L era menor o igual que 0? Suponiendo que no es positivo. Ah, ya. Sí, sí. O Genial. sea, eso es lo que quiero probar, que es positivo. Te voy a suponer que no y me genera problemas. Sí. A ver. No, muchachos, yo me estoy equivocando. Yo me estoy equivocando. Y les voy a explicar por qué. L es negativo, ¿cierto? O sea, estamos suponiendo que L es negativo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, ¿Qué pasa con L medios? ¿Es positivo o negativo? súper negativo. Me Súper parece que la negativo. contradicción está desde ahí. La contradicción, entonces yo no podía tomar epsilon igual a L medios. Ese ya era problema mío. Pero lo que sí puedo tomar es menos L medios. Eso sí lo puedo tomar, ¿cierto? Sí, así sí. Ok, entonces va a quedar aquí un menos y va a quedar aquí un más. Y entonces aquí va a quedar ahora sí 3L y aquí va a quedar L. ¿Sí? Porque menos L medios más L es L medios, ¿cierto? Pero L medios es negativo, eso sí es negativo. Entonces, aquí es donde se genera la contradicción. ¿Lo ven? Sí. Si vieron el errorcito, porque yo estaba tomando un epsilon que era negativo, yo no puedo tomar un epsilon que estaba negativo. Entonces lo tomo positivo, pero vean la conveniencia. Tomo positivo, pero pequeñito, para que a la hora de hacer la suma con L me quede negativo. Ahí está el problema, ¿lo ven? O sea, el problema era que estábamos partiendo de algo falso. Sí, por supuesto. O sea, Ajá. estábamos partiendo de algo que no, jamás. Jamás. El problema es, llegas, supones que esto es cierto, tienes que ir haciendo construcciones lógicas hasta que ya llega un momento donde ya esto no es posible. ¿Sí? Igual como que la lógica estaba bien, solo que partimos mal. Correcto. La lógica de llegar a la contradicción estaba bien, pero escogimos mal el epsilon. Ese fue el problema. Bueno, yo lo escogí, ustedes no. Me creyeron ciegamente. ¿Está bien? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cómo quedamos con esto? Bien, sí les quedó claro por qué. Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Qué con esto? Ya con eso tengo la prueba. ¿Por qué con esto yo puedo concluir entonces que el límite de Bn menos A, sí, el límite de An es menor al límite de Bn? ¿Por qué puedo concluir eso? Eso era porque, bueno, arriba definimos n como bn menos an, ¿no? Ujú, Y, ujú. y por propiedad de límite se puede separar esa diferencia. Eso mismo, eso mismo. Bueno, que esa propiedad no la hemos visto. Pero yo le creo. ¿Cómo que no lo vieron en cálculo 1? Sí, pero estos son con naturales. No, no hemos visto Bueno, que aplique para esos. o sea, velo así, José, porque em, el límite, cuando uno habla de límite, o sea, son variables continuas, pero estos n's son subconjuntos, valores discretos de esa x. Entonces, todas las propiedades del límite en realidad sí se siguen cumpliendo. Sí. Está bien, lo compro. No, no me crean ciegamente, ¿verdad? Siempre duden, cuestionenlo. ¿Está bien?
pero sí, espero no lo cuestionen tanto porque capaz luego yo los embarco. Quizá José dice, yo le creí con lo del épsilon, ya no le voy a creer con lo del límite. Mi confianza ya está rota, digamos, Sí. pero no pasa nada. Ay, qué bien. No, pero sí, estos. Si no, pruébelo. Pruébelo usted que sí distribuye. Está bien. Va a ver que sí funciona. Es que en realidad es porque parte de la misma definición del límite. Entonces vas a concluir que sí se puede. O sea, extrapole todas las pruebas que hiciste de límites con X, extrapólelo con el N y va a ver que va a funcionar. ¿Está bien? Bueno. ¿Más dudas? Si no, para seguir con el siguiente ejercicio que les tengo. Bueno, con este argumento, a ver, no puedo, sería negarles. Mismo argumento para resolver ejercicio 25. Con este mismo argumento, usted resuelve el ejercicio 25, ¿de acuerdo? Porque el ejercicio 25 dice que si usted tiene una sucesión positiva, su límite también es positivo. Entonces, con este mismo argumento. ¿Bien? ¿Está todo claro? Claro, claro. Perfecto. Bueno, el argumento llega hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Esto ya no. Esto es del ejercicio 24. Bueno, a ver. Continuemos, muchachos. Ok, vamos a suponga que el límite de una sucesión es igual a L y N es positivo. La sucesión, perdón, para todos los naturales. Pruebe que el límite cuando N tiende a infinito de la raíz de AN es igual a la raíz de L. Entonces, este ejercicio se parece mucho a, ¿cuál fue el que hicimos primero? Al 4. Solo que ahora en vez de tenerlo elevado al cuadrado, le aplicamos raíz. ¿De acuerdo? Este argumento es un toquecito, no es tan complicado como el de elevarlo al cuadrado, pero hay que hacer dos casos. Y ya van a ver por qué hay que hacer dos casos. ¿Ok? Caso número 1. L igual 0. Entonces tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es 0. Entonces, esto es hipótesis. Hay que demostrar que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de an es igual a la raíz de 0. Pero por el amor a Dios, muchachos, ¿cuánto es la raíz de 0? ¿Verdad? No hay misterio, 0. Entonces, en realidad se resume en ver que tengan el mismo límite, ¿sí? Particularmente porque es 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta expresión de acá, en resumidas cuentas, tenemos para todo épsilon mayor que 0, existe un n que pertenece a los naturales, tal que esa sucesión menos el 0 es menor que épsilon. Pero este épsilon yo lo puedo escoger como yo quiera. Entonces, particularmente, para épsilon al cuadrado,
existirá un n que va a depender de ese épsilon, digamos, pongámoslo así, tal que, perdón chicos, aquí me faltó el para todo. Tal que para todo n mayor o igual que n, ¿qué se va a tener? Se va a tener que la sucesión, que la sucesión en valor absoluto es menor que es épsilon al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Armando, ¿por qué escoge épsilon al cuadrado? ¿Qué es esa conveniencia? Muchachos, porque es que si yo quiero probar que el límite de esto es igual a 0, entonces, bueno, aquí obviamente había que decir que tomando un épsilon arbitrario y tomando n igual al n que depende del épsilon al cuadrado, se tiene que para todo n mayor o igual que n, el valor absoluto de a sub n, bueno, eso es igual a la raíz del valor absoluto de an. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? El valor absoluto de la raíz de alguien es igual a la raíz de ese alguien en valor absoluto. Sí. Sí. Y entonces eso está acotado por la raíz de épsilon al cuadrado. Y eso es igual a épsilon. Entonces, por eso necesitaba acotarlo con épsilon al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál hubiera sido el borrador de ustedes? Inician de aquí y usted dice, bueno, esto lo puedo acotar por épsilon 1. Por este épsilon 1, ¿verdad? Y entonces usted dice, ah, claro, si yo tomo a épsilon 1 igual a épsilon al cuadrado, se va a cancelar la raíz y entonces me queda épsilon. Ok, pero ese es el caso así como fácil. Para L igual 0. Ahora hagámoslo para el caso en que L no sea 0. ¿Puede ser negativo? Les pregunto yo a ustedes. ¿L puede ser negativo? ¿Puede o no puede? Voy a enseñarles otra vez la hipótesis. ¿L puede o no puede ser negativo? El que queremos encontrar es de la hipótesis. No, no puede ser negativo. ¿Por qué Porque no? a sub n es mayor a 0. Bueno, mayor o igual a Eso. 0. ¿Y por qué? ¿Qué concluía? Si A sub n mayor o igual que 0, ¿qué concluía? Que entonces su límite también es mayor o igual que 0. ¿Quién me concluyó eso? Pues el ejercicio 24 que acabo de hacer. Que sí, no, no. El ejercicio 25 más bien. Si la sucesión es positiva, o igual, hacer con el mayor o igual es prácticamente igual, entonces su límite también tiene que ser positivo, o no negativo más bien. ¿Sí? Entonces, por el ejercicio 25, L no puede ser negativo. Es más, si fuera negativo ya tendríamos problemas, porque si lo ven ni siquiera podría yo definir la raíz de L en los reales, ¿verdad? Pero no estamos en sucesiones complejas, entonces no. Entonces, sí, por el ejercicio 25, L no puede ser negativo. Entonces ya, con esto finalizaríamos el caso. ¿Qué va a pasar? Como borrador, muchachos, voy a ponerlo así como borrador, queremos acotar, o sea, no perdamos de vista que quien queremos acotar es raíz de AN menos raíz de L, ¿cierto? Queremos acotar que eso es menor que épsilon. Entonces, el truco es racionalizar. Cuando tenemos este tipo de raíces, es racionalizar. Y lo podemos tomar inclusive sin valor absoluto. Perdón, me faltó la raíz. ¿Por qué lo puedo tomar sin valor absoluto? Con valor absoluto o sin valor absoluto es lo mismo. ¿Por qué? Aquí, perdón, chicos, es la L bonita. ¿Por qué puedo multiplicar esto sin valor absoluto? ¿Por qué da igual si se lo pongo o no se lo pongo? Porque es 1. Sí, por supuesto que es 1, pero, o sea, esta expresión, ¿por qué puedo ponerle o no puedo ponerle esto? Porque son raíces sumándose. Bueno, raíces cuadradas sumándose. Eso mismo. Y las raíces siempre tienen que ser positivas.
Entonces, por eso no importa ponérselo. ¿Qué gano con eso? Bueno, lo que gano es que me va a quedar, eso sí, me va a quedar en valor absoluto el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, y lo que estoy elevando al cuadrado son las raíces. Eso sí tiene que ir en valor absoluto porque yo no sé si esta diferencia es positiva o negativa, dividido entre la raíz de AN más la raíz de L. Y otra vez, por argumentos de pizzería, usted acota esto entre AN menos L, entre la raíz de L, perdón. ¿Por qué? Porque otra vez esta expresión es más grande que esta, entonces a la hora de dividirlo, y el numerador se mantiene igual, entonces a la hora de dividirlo, esta expresión es más grande que esta. Ah, este es el que yo puedo cambiar por el que me dé la gana, por el épsilon que me dé la gana. Entonces, ¿por quién voy a cambiar esto para que me quede acotado por épsilon? ¿Por quién? ¿Se podría por epsilon entre raíz de L? No, entre no. Epsilon por raíz Así de multiplicado, Eso sí. mismo, eso mismo, eso mismo. Entonces usted dice, tomando el a sub n menos L acotado por épsilon entre raíz de L, se sigue el resultado. ¿Lo ven? Pero es el borrador. Eso no se lo podemos enseñar a nadie. Se tienen que jugar así como de... Vean, es que había que escoger épsilon entre raíz de L y funcionaba. Y todo el mundo, ¡guau! Entonces, usted la prueba. Sea épsilon arbitrario. Entonces, por hipótesis, existe un n tal que a sub n menos L es menor a épsilon entre raíz de L. Para todo n mayor o igual que Sn. ¿Sí? Voy a ponerle n1 para que le quede claro. Esto es por hipótesis, porque a sub n converge a L. Entonces, su diferencia es tan pequeña como yo quiera. Arbitrariamente lo haré para épsilon entre raíz de L. Y voy a llamar n1 al n que me cumple esto de acá. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, vuelve a escribir prácticamente esto mismo. Usted dice, acerto, o en efecto, esto de acá va a ser entonces acotado por épsilon. ¿No me cree? Vea que sí. Insisto, muchachos, obviamente para ustedes esto ya es muy obvio, pero lo que les digo es que la prueba, como no viene esto, entonces para la persona no es obvio, ¿sí? Aquí va con valor absoluto, perdón. Entonces, multiplico por un 1 conveniente para racionalizar el numerador, y necesitaba racionalizar el numerador para que me quedara a sub n menos L, y entonces eso me queda el valor absoluto de a sub n menos L entre la raíz de AN más la raíz de L. Argumentos de pizzería. Esta expresión de acá es menor que esto de acá, y como esto se cumple, entonces esto es menor que épsilon entre raíz de L, perdón, épsilon por raíz de L entre raíz de L, hacemos matacinga, y me queda entonces igual a épsilon. O sea, por lo tanto, raíz de AN converge a raíz de L. ¿Por qué tenía que hacer dos casos diferentes? ¿Por qué no podía incluir el caso en cuando L fuera 0 aquí? Porque si no indefiniría la división. Correcto, correcto, Fran, es por eso, porque aquí entonces tendría problemas. Entonces, se los pongo así, pero lo más natural más bien usted dice, vamos a empezar aquí, porque lo más natural en realidad es que ustedes hubieran empezado por esto,
Entonces, cuando usted acota, usted dice, ay, el 0 me da problemas. Entonces, usted dice, no, voy a hacer el 0 por aparte, veo cómo me funciona, porque de hecho, inclusive, si ustedes lo ven, el épsilon que tomé aquí fue diferente. El del caso 1 fue épsilon al cuadrado, y el del caso 2, épsilon por raíz de L. Entonces, vea que fueron dos casos diferentes. Anyway, en cualquiera de los dos casos concluyo que es menor que épsilon. Entonces, va a cumplir lo que converge. ¿Dudas, chicos? ¿Por qué aquí nosotros hicimos dos casos? Porque si es el caso en donde L fuera también 0, esto no podría acotarlo así. Porque yo no sé si L vale 0. Y esto va a generar problemas. Pero diciendo lo que vos nos habías dicho de que Sí. A sub n era mayor que 0, entonces el límite también va a ser mayor que 0. Pero es que en la hipótesis es mayor o igual, entonces sí puede ser 0. Ah, mayor o igual, claro, eso no lo apunté. Gracias. Perdón, es que yo sé que a veces voy muy rápido. Bueno, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo lo sintieron? ¿Les quedó claro? Este concepto, como les digo, tranquilos, ya los límites ya van a pasar. Ahorita vamos a entrar con lo más bonito, que son integrales. Entonces, eso sí. Eso hasta yo me voy a tener que sentar a estudiar para convencerme. Entonces, no, nada, muchachos. Si no hay más dudas, vamos a dejarlo por acá. Gracias, Bueno, hermano. excelente, Armando. Muchas gracias. No, con mucho gusto, chicos. Detengo toda la grabación. Muchas gracias, muy clara la explicación.